Buenas, hoy vamos a desarrollar los ejercicios prácticos del segundo principio de termodinámica. Recordemos que en el segundo principio de la termodinámica se habla de la entropía, el desorden. Vamos a ver un video donde se observa una de las aplicaciones del segundo principio de termodinámica y la más fundamental seguramente hoy en día, que es el funcionamiento de un motor de combustión interna. Acá observamos que un motor combustión interna de 4 cilindros y observamos que entra una cantidad de aire dentro del cilindro, se comprime y una vez en un tiempo determinado, eso vamos a explicar con mayor profundidad en otro contenido, explota esto y vuelve a salir el gas quemado. Acá observamos que entra, acá vamos a observar que entra una cantidad de aire en el cilindro, se comprime en una cámara de combustión y en un momento dado, cuando llega a su punto muerto superior, la bujía hace de que explote la mezcla y se expande en el cilindro. Es decir, hay una gran temperatura en ese momento y se expande dentro del cilindro. Vamos a ver lo que sucede entonces. Aquí observamos que lo que se produce es que ingresa una cantidad de mezcla y explota esto y se produce una cantidad de calor denominada Q1. Entonces, acá hay una gran cantidad de calor y cuando se expande dentro del cilindro existe una Q2. En esta parte existe Q2 y Q1. Y también, por supuesto, hay una temperatura 1 y una temperatura 2. Recordemos que hay un principio que dice que la cantidad de aire que contiene un cilindro, la temperatura son proporcionales a la cantidad de calor. Es decir, si nosotros relacionamos esto, vamos a tener que Q1 sobre Q2 va a ser igual a temperatura 1 sobre temperatura 2. Solo que esta temperatura es la temperatura absoluta, es decir, la temperatura de grados Kelvin. Recordemos que grados Kelvin, para convertir, se multiplica a grados Celsius, se suma 273. Bueno, entonces vamos a hablar primeramente de lo que es trabajo. Trabajo, en el segundo principio de la termodinámica, se logra restando la cantidad de calor inicial y la cantidad de calor final. Es decir, hay dos cantidades de calor. Uno durante la explosión, una gran temperatura, y la que se expande o disminuye o se disipa con el tiempo a medida que se expande en el cilindro el gas quemado. Después vamos a hablar de lo que es rendimiento. Rendimiento, recordemos que Carnot decía también que no hay máquina que rinda al 100%. Rendimiento es la relación que existe entre el trabajo y la cantidad de calor 1. Recordando o aplicando esta fórmula, rendimiento vamos a tener, si aplicamos la fórmula de trabajo, que es Q1 menos Q2 sobre Q1. Esto es lo mismo que Q1 sobre Q1 menos Q2 sobre Q2. Si nosotros simplificamos este aquí, vamos a encontrarnos que el rendimiento también es 1, porque la expresión de Q1 sobre Q1 es 1 menos Q2 sobre Q1. Perdón, este es Q1. Entonces, estas son las fórmulas que vamos a utilizar. Pero recordemos que la cantidad de calor, la primera clase que hemos desarrollado, es masa por calor específico por variación de temperatura. Pero en este caso, nosotros vamos a utilizar Q1 va a ser igual a la masa por calor específico por temperatura 1. Y Q2 va a ser igual a masa por calor específico por temperatura 2. Entonces recordamos que temperatura 1 y 2
hay que convertirlo en grados Kelvin.